Hola amigos, bienvenidos al canal del Analista Indeseable, el lugar donde razonamos y tratamos sobre temas indeseables e incómodos para la dictadura en Cuba. Estamos seguros que en algún momento de la vida has escuchado decir, alguna que otra vez, el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entre otras cosas, el mensaje de este refrán sugiere que, de acuerdo a cómo sea una persona, siempre buscará estar cerca o rodearse de otras personas que piensen de igual o similar forma. Siempre buscará estar cerca de personas u organizaciones con intereses comunes, sean de luces o de sombras. Este razonamiento en especial, va dedicado para todas aquellas personas que aún idolatran y veneran la desmemoria del tripandante en jefe. Sabemos que una buena parte de los idólatras del tripandante en jefe, lo veneraron por los beneficios que recibían. Y tristemente, hay que reconocer que existe una pequeña parte que lo veneran en medio de las más profundas carencias y miserias. El refrán mencionado forma parte de la tradición y cultura cubanas y ha llegado a todos los rincones de nuestra isla. De manera que, usando ese refrán, trataremos de que los últimos reductos de esas personas que erróneamente idolatran a un egocentrista, un tirano y un déspota, puedan ver la luz al final del túnel. Dime con quién andas y te diré quién eres, motiva que en este razonamiento hablemos sobre algunos amiguitos del tripandante en jefe. Mengistu Haile Mariam. Este individuo era muy cercano al tripandante en jefe y era muy mencionado en los controlados medios de noticias en la Cuba de los años 70 y 80, sobre todo por sus visitas al tripandante en jefe. Se convirtió en el dictador de Etiopía, siendo primero el jefe de un grupo al que se le conoció como DERG. Era una especie de junta militar que se agrupó y derrocó al emperador Haile Selassie en 1974. Este golpe de estado fue dado, usando como excusa, una serie de crisis y hambrunas dentro de Etiopía. Todo motivado, mayormente por los constantes enfrentamientos con los rebeldes del país vecino, Eritrea. La hambruna y las crisis antes mencionadas, fueron usadas y manipuladas para generar descontento popular. Esta manipulación fue realizada por el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope y por el Movimiento Socialista Panetíope. El golpe de estado ocurrió el 12 de septiembre de 1974. Mengistu era uno de los cabecillas, aunque no el principal, al menos en aquel momento. Luego de varios conflictos, intrigas y deposiciones al estilo Juego de Tronos, que incluyeron las raras muertes del depuesto Haile Selassie y los dos primeros jefes de la revuelta, Mengistu se hizo con el poder total en Etiopía. Como todo buen dictador al principio, se hizo temer. Mengistu Haile Mariam creó milicias armadas y comenzó, entre 1977 y 1978, una larga e intensa purga contra todo opositor dentro del país. A esta purga se le llamó el Terror Rojo. El poder total alcanzado por Mengistu hizo que sus propios camaradas del PRP lo acusaran de haberse convertido en totalitario y autoritario. Luego de esto, misteriosamente aparece la amistad, entre comillas, de la Unión Soviética y del tripandante en jefe. Con este apoyo, ya nada pudo detener al rey Mengistu. Paradójicamente, una hambruna como la que Mengistu y su pandillita usaron como excusa para el golpe de estado, volvió a afectar a Etiopía en 1984. Esta desesperada situación fue consecuencia de la muy mala administración socialista. El modus operandi de siempre. Este caos produjo más de 300.000 fallecidos y cientos de miles de refugiados. Mengistu, usando una vieja táctica socialista, acusó a la comunidad internacional y no a su propia incapacidad de ser la responsable de todo aquel desastre. Otro detalle curioso es que los donativos en dinero que se le enviaron para que comprara alimentos para el pueblo, fueron usados para comprar armas y continuar la represión en Eritrea. Y fue incluso capaz de usar el mismo hambre como arma contra los rebeldes. Luego, con el tiempo, el karma hizo su trabajo y el bloque socialista cayó, perdiendo Mengistu todo el apoyo militar y financiero con el que contó por años. Su gobierno duró hasta el 23 de mayo de 1991, cuando las fuerzas rebeldes entraron en la capital y lo derrocaron. Mengistu Haile Mariam pudo escapar y exiliarse en Zimbabue, donde fue acogido por su amigo y compadre, Robert Mugabe. Se han hecho varios intentos de extraditarlo a Etiopía para que sea juzgado por sus crímenes y de momento, han fallado. En 2006 la justicia etíope lo declara culpable de genocidio, crímenes contra la humanidad, homicidio, encarcelamiento ilegal y confiscación ilegal de propiedad privada. Fue juzgado in absentia. Sin lugar a dudas, Mengistu fue un gran amigo del tripandante en jefe. Se le recuerda por las fastuosas ceremonias de recibimiento hechas por Detritus Magnus Castrus para agasajarlo. Muammar al-Gaddafi. Muammar Muhammad Abu Ninyar al-Gaddafi, gran amigo del tripandante en jefe, llegó al poder mediante un golpe de estado el 1 de septiembre de 1969.
Dicho golpe fue dirigido a derrocar al rey Idris I y acabar con la monarquía en su totalidad. Primeramente, Gaddafi se autoascendió a coronel, luego a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Libia y finalmente, se autonombró presidente de la República Árabe Libia, quedando con el cargo amarrado desde el mismo 1969 y hasta 1977. Luego hizo una especie de modificación en la nomenclatura del título presidencial y en la forma de gobierno, pasando a autodenominarse rimbombantemente como líder y guía fraternal de la Gran Yamahirilla Árabe Libia Popular y Socialista, desde 1977 hasta 2011. Su gobierno se identificó con el llamado nacionalismo árabe, un movimiento que predica que todos los árabes están unidos por una historia, lengua y cultura comunes. Luego Gaddafi comenzó a crear un cóctel de principios e interpretaciones, para crear su propia forma de gobierno, para no mostrarse abiertamente alineado con el socialismo, ni con el capitalismo. Aunque sus acciones lo llevaron más a defender al primero y atacar al segundo constantemente. Como todo buen dictador, Gaddafi se involucró en varios conflictos ajenos, para ayudar a otros dictadores. Envió 3.000 soldados libios en apoyo del sangriento dictador ugandés Idi Amin. En la década de los 70 y los 80 Gaddafi invadió el país vecino del Chad, se anexó la franja de Auso en el Chad, para apoderarse de sus yacimientos de uranio. También se le puede añadir a esto, el patrocinio de grupos violentos, mal llamados revolucionarios, en todo el Medio Oriente y África, así como su cooperación para la construcción de armas de exterminio en masa. Visitó Cuba en varias ocasiones y tuvo estrechos vínculos de amistad con el tripandante en jefe. Su dictadura duró 42 años, hasta que en febrero de 2011, los opositores a su gobierno dictatorial aumentaron la intensidad de sus protestas, volviendo un movimiento totalmente masivo en una cansada Libia. Gaddafi reprime brutal y sanguinariamente dichas protestas, llevando a que el conflicto se agudizara hasta el punto de convertirse en una rebelión popular en toda regla. Los líderes de dicha rebelión consiguieron el apoyo de muchos países y de la OTAN. En cuestión de meses consiguieron controlar casi toda Libia y tomaron la capital el 22 de agosto de 2011. Gaddafi huyó a la ciudad de Sirte, donde fue sitiado y capturado, luego de semanas de asedio, siendo al final, ejecutado por todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 1969. Las purgas realizadas posteriormente a los defensores y partidarios de la monarquía y del depuesto rey Idris. Gaddafi igualmente hizo purgas y ejecuciones, tratando de exterminar a los miembros de las Fuerzas Armadas, políticos y periodistas de pensamiento contrario a su dictadura. Luego de la muerte de Gaddafi, el tripandante en jefe no tuvo reparos en escribir durante semanas en el periódico oficialista Granma. Las críticas contra los enemigos de Gaddafi no se hicieron esperar, así como los halagos extremos a los supuestos logros de la dictadura libia. Sin dudas, el tripandante se sintió dolido y triste por la muerte de uno de sus amiguitos. Wojciech Witold Jaruzelski. Este fue otro amigo del tripandante en jefe, Detritus Magnus Castrus. Jaruzelski fue también bastante popular dentro de los medios oficialistas de la dictadura cubana. A cada rato se le mencionaba, visitando Cuba o recibiendo al tripandante. Son curiosos los detalles en común que compartían ambos. Wojciech Witold Jaruzelski era el equivalente del tripandante en jefe, pero en Polonia. Era militar y militarista y el líder político de facto del Partido del Pueblo Polaco. Fue puesto a dedo e instaurado en su cargo por los dictadores soviéticos. El tipo en verdad se esforzó duro para merecerlo. Su primer paso fue traicionar sus propios principios familiares, pues sus padres fueron perseguidos por los soviets, por el solo hecho de ser devotos católicos. Incluso, sufrieron deportación a Siberia, llegando Jaruzelski a desarrollar una especie de fotoqueratitis o ceguera de nieve, enfermedad producto de los trabajos forzados que tuvo que hacer. Esto lo obligó a usar gafas y espejuelos oscuros especiales de por vida. Luego, Jaruzelski es seleccionado por los soviets para ingresar en la escuela de entrenamiento para oficiales soviéticos. Una vez terminados sus estudios, lo ubican en Kazajistán. A partir de ahí fue subiendo y subiendo, llegando incluso a enfrentar a sus propios compatriotas polacos, el bando anticomunista, entre 1945 y 1947. Otro de los trabajitos sucios que hizo para los soviets, fue convertirse en chivato para ellos dentro del Partido Unido de Trabajadores de Polonia. Informaba usando el nombre clave Wulski. Esa es una peculiaridad de los medios represivos que usan chivatos, les ponen nombres, mal llamados claves. Por ahí se dice que Estela Canela hizo algo parecido para subir y prosperar y que su nombre clave era Tornero, dada la profesión de su Canelo padre.
Siguiendo con Jaruzelski, su chivatería al final lo llevó a obtener el cargo de jefe de la oficina política de las Fuerzas Armadas polacas en 1960. Para 1968, ya era ministro de Defensa. Esta y otras denigrantes acciones aseguraron su meteórico ascenso, siempre garantizando lamer muy bien las botas de sus amos, los soviets. En agosto de 1968, Jaruzelski ordena al Segundo Ejército de Polonia, bajo el mando del general Florian Siwicki, que invada a Checoslovaquia. Tomaron todo el norte del país, donde permanecieron hasta noviembre de ese mismo año 1968, cuando la Unión Soviética le ordena entregar la zona ocupada al ejército soviético. En 1970, Jaruzelski, seguramente siguiendo órdenes soviéticas, se involucra en el complot contra Vladislav Gomulka y que llevó a la designación de Edward Gierek como secretario general del Partido Unido de Trabajadores de Polonia. Esto generó múltiples protestas sobre todo en las ciudades de Gdansk, Gdynia, Elbląg y Szczecin. Dichas manifestaciones pacíficas fueron brutalmente reprimidas. Se habla de 27.000 soldados enviados por Jaruzelski a reprimir a protestantes pacíficos y desarmados. Fue una brutal masacre de gente inocente. En 1981, Jaruzelski se convierte en primer ministro, luego de haber salido a la luz, misteriosamente, entre comillas, una grabación donde Stanislaw Kania criticaba duramente a los dominadores soviéticos. Esto le costó el puesto. Con esta movida, Jaruzelski se convirtió en el único soldado de profesión en convertirse en primer ministro y en líder de un partido comunista en Europa. Luego impuso ley marcial en el país, lo cual llevó a más protestas, con la subsiguiente represión, violencia y derramamiento de sangre. Se estiman en más de 100 los fallecidos por la brutal represión del gobierno socialista polaco, solamente en aquellas manifestaciones. Le sobraron las mentiras, le sobraron las excusas, que si un partido llamado Solidaridad tramaba un golpe de Estado, que si la Iglesia Católica los apoyaba, etc. La verdad es que tanta brutalidad nunca tuvo razón de peso para ser aplicada contra el sufrido e inofensivo pueblo polaco. Dicha ley marcial fue suspendida el 22 de julio de 1983. De todas formas, siguieron las persecuciones contra los opositores, la censura a la prensa, los encarcelamientos de miles de personas, sin acusaciones, sin cargos formales, ni pruebas. Eso sin contar las torturas. Y como todo buen desastre socialista, la economía arruinada no se quedó detrás. Se calcula que solamente entre 1981 y 1989, más de 300.000 personas abandonaron el país, huyendo de la dictadura de Jaruzelski. Con la caída de la Unión Soviética y la mayoría de sus satélites, se le acabó el pan de piquito a Jaruzelski. El tipo hizo montones de malabares para tratar de mantener el poder y que la cosa no se le fuera de las manos. Trató de hacer alianzas y crear coaliciones, pero nada le resultó. Jaruzelski renunció en 1990 y en enero de 1991, se retiró del ejército. No solamente con la pérdida del tan amado poder, Jaruzelski tuvo que lidiar. El karma siguió actuando y en octubre de 1994, un hombre que fue encarcelado, torturado y profundamente vejado durante la ley marcial impuesta por Jaruzelski, le cayó a golpes con una piedra, ocasionándole fracturas múltiples en la cara que requirieron cirugía. En marzo de 2006, Jaruzelski fue acusado de múltiples crímenes, incluyendo encarcelamientos ilegales, torturas y las muertes de cientos de ciudadanos. Jaruzelski trató de evadir la situación, pero el karma siguió actuando. En diciembre de 2010, fue diagnosticado con neumonía y en marzo de 2011, se le descubrió una forma de cáncer. Wojciech Witold Jaruzelski murió el 25 de mayo de 2014, luego de sufrir un derrame cerebral. Antes de morir, pidió confesarse y que se le administraran los últimos ritos de acuerdo a la creencia católica romana. En su entierro muchos dijeron que la justicia contra Jaruzelski se le dejaba a Dios. Pero de todas formas, se cuenta que tuvo una muerte muy dolorosa y agónica, y se sabe que, si en Polonia alguien menciona su nombre, por el motivo que sea, la gente escupe en el suelo y lo maldice. Ese es el legado de este íntimo amiguito del tripandante en jefe, Detritus Magnus Castrus. Nicolae Ceausescu. Este individuo fue otro de los amiguitos más cercanos del tripandante en jefe. Dictador socialista en toda regla, Nicolae Ceausescu comienza a desarrollar sus ansias de poder desde muy joven, al afiliarse al Partido Comunista Rumano. Según consta en los archivos de la policía secreta rumana, llamada Siguranta Statului, el joven Nicolae era considerado un violento y peligroso agitador comunista. Por esto, fue arrestado en varias ocasiones y, al ir aumentando su conducta violenta, fue sentenciado a prisión y trasladado en varias ocasiones.
En uno de esos traslados, termina compartiendo celda con Gheorghe Gorghiu-Beg. Este individuo era un importante líder comunista rumano. Se le considera el que organizó el pomposo recibimiento al Ejército Rojo Soviético y todas las festividades asociadas. La lamida de botas a los amos soviets fue tal, que lo recompensaron haciéndolo el dictador marioneta de Rumania. Nicolae Ceausescu estaba claro de a qué árbol se arrimaba cuando se convirtió en el ahijado, entre comillas, de Gheorghe. Gheorghe Gorghiu-Beg recibió el control de Rumania de los soviets y empezó a ejecutarlo a la manera estalinista en 1947. Su reinado duró hasta marzo de 1965, en que muere de cáncer de pulmón. Este era el momento de Ceausescu. Sus primeras acciones como dictador lo llevaron a cambiarle el nombre al partido. Luego le cambió el nombre al país, pasando de ser una república popular a convertirse en república socialista. Para 1967, cuando ya se sentía totalmente seguro, comenzó a disponer de sus opositores, enviándolos a prisión o a hospitales psiquiátricos. Su gobierno tuvo algunos momentos que pueden ser considerados positivos. No se dejó mangonear demasiado por sus amos, los soviets. Nicolae seguía las órdenes soviéticas, pero tenía su propia forma de aplicarlas y decidir cuándo hacerlo. Permitió que la censura de prensa no fuera tan recia como en el resto de los países satélites soviéticos. A este tema y a la economía rumana, en verdad, parece ser que no le fue muy mal, al menos por un tiempo. Su actitud de buena gente no duró mucho. Su dictadura se volvió enormemente totalitaria y represiva. Se dice que fue la más cruel dentro del bloque socialista. La policía secreta de Ceausescu, llamada Securitate, violó de manera constante los derechos humanos más básicos del pueblo. Vigilancia constante, chivateria trocha y mocha, prisión y torturas, privación de la vida de muchos, inocentes o no. Al igual que al tripandante en jefe, el poder se le subió a la cabeza y se sumergió en una serie de proyectos económicos e inversiones totalmente absurdos, con resultados desastrosos y pérdidas millonarias, a costa del pueblo. En 1982, obligó a que se exportaran grandes cantidades de productos agrícolas y alimentos rumanos, para poder pagar las deudas millonarias contraídas por su desastrosa gestión. Todo ello con un aumento exponencial de la miseria en el pueblo y del culto a su persona, como dictador. La lista de abusos y atropellos fue muy extensa a lo largo del tiempo, hasta que, en noviembre de 1989, en el 14 Congreso del Partido Comunista de Rumania, Ceausescu dio un discurso, criticando los movimientos de liberación anticomunistas que se estaban generando en los países vecinos. Al mes siguiente, su propia dictadura caía estrepitosamente. En diciembre de 1989, el pueblo rumano se lanzó a las calles en la ciudad de Timișoara. Ceausescu dio orden de disparar a los manifestantes, los muertos se contaron por cientos. Varios días después, Nicolae comienza uno de sus discursos mueleros en la Plaza de la Revolución, criticando a los protestantes de Timișoara y llamándolos agitadores fascistas que quieren destruir el socialismo. Su discurso vacío, dicho en buen cubano, su muela visca, apenas llegó a los 8 minutos. El pueblo que estaba concentrado en la plaza, comenzó a abuchearlo, a gritarle frases de odio. Ceausescu empezó a prometer aumentos de salario, reformas económicas y de todo tipo, pero el pueblo ya estaba cansado de las vacías promesas socialistas. El dictador rumano salió corriendo como alma que lleva el diablo, no sin antes dar orden de combate y de disparar a matar. Alrededor de 1000 manifestantes murieron esa noche. El pueblo se enfrentó al ejército, ya estaba cansado y ya no tenían miedo. Para la mañana del 22 de diciembre, la rebelión ya estaba por todo el país. Hubo eventos raros relacionados con la muerte sospechosa del ministro de Defensa y esto hizo que el ejército se pusiera del lado del pueblo. El dictador y su esposa se vieron obligados a huir en un helicóptero. Huyeron a la residencia dictatorial en la ciudad de Snagov, luego a la ciudad de Targoviste. Tuvieron que dejar el helicóptero, por orden del propio ejército. Al final, Ceausescu y su esposa, igualmente una fanática recalcitrante comunista, fueron detenidos por la policía y entregados a la justicia. En el día de Navidad, 25 de diciembre de 1989, los esposos dictadores fueron juzgados por genocidio, enriquecimiento ilegal y condenados a muerte por fusilamiento. El pelotón que llevó a cabo la sentencia estaba compuesto por 8 soldados, escogidos entre alrededor de 20 voluntarios. La pena de muerte en Rumania fue abolida el 7 de enero de 1990. El dictador Nicolae Ceausescu y su esposa Elena, causantes de tantas muertes de sus compatriotas, fueron las últimas personas en ser ejecutadas en Rumania. Estos son algunos de los amiguitos del tripandante en jefe. Son, o mejor dicho, gracias al universo, fueron, pues ya no están,
algunas de sus amistades más cercanas durante los años 60, 70 y 80. En tiempos más recientes, si pensamos en aliados internacionales o lo que es lo mismo amiguitos del tripandante en jefe, nos vienen a la mente los más cercanos en el tiempo, dígase Hugo Chávez, Daniel Ortega, la viudita Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Pero no debemos circunscribirnos a esto solamente. Mencionamos a algunos de los más antiguos y a estas alturas, de los menos recordados. Quizá también ya no se mencionan en Cuba porque ya no son convenientes al establishment de la dictadura cubana, ya sea porque pasaron a otro plano de existencia o porque perdieron sus dictaduras, y por ende, ya no son útiles. Pero de todas formas, es muy importante no olvidarlos, es muy importante sumarlos a esa lista de amiguitos y compadres del difunto tripandante en jefe Detritus Magnus Castrus. Porque mientras más puedes sumar a esa lista, más puedes demostrar la complicidad en el mal. Puedes ver que esos asociados del tripandante en jefe no eran libertadores, no eran personas inofensivas, no eran personas altruistas y que solo buscaban el bien de la humanidad. En este razonamiento, que bien puede convertirse en una primera parte, puedes ver que la inmensa mayoría, si no todos los que mencionamos, tienen una larga lista de personas privadas de la existencia por métodos violentos y de otra índole, pero que al final fueron muchas personas inocentes. Querido amigo, amiga y amigue, si de forma ingenua crees que el tripandante en jefe no hizo lo mismo, entonces piensa en la lógica de la sabiduría ancestral que plantea. Dime con quién andas y te diré quién eres. Espero que te ponga a pensar. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si no te gustó lo que se dijo, esperemos que tengas un bello y manipulado día tal y como te mereces. Si te gustó y estás de acuerdo, que tengas un bendecido día. Y si puedes, por favor, comparte el mensaje que deseamos transmitir. Eso es lo más importante y que tengamos una Cuba libre.